Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a ustedes, a cada uno. ¿Alguien tiene confort por casualidad o pañuelo? Gracias, Jenny. Bueno, ha sido un poquito difícil un día difícil para mi hijo. Bueno, o papá ver a un hijo sufrir es complejo. A veces uno no quisiera decirle tantas cosas, pero en realidad a veces, y en especial la última canción, yo creo que es una respuesta para él, porque hoy día le decíamos que estuviera tranquilo, que por, por, te- por, por planes que él tiene. Entonces, eh, bueno, Dios tiene sus propósitos, sus planes, y, y yo estoy súper tranquilo por si acaso, pero me emociona al verlo a él dolido. Pero sé que si sufrimos es un buen reflejo de que tú eres un hijo de Dios, así que no te preocupes. Así que eso es lo que animar, ore por él, y en especial Vicente. Ven, a los niños ustedes conocen a mis hijos, pero el Vicente, ¿usted lo ha visto alguna vez triste? Al Vicente lo ha visto así como enojado, llorando o algo, nada. Pues entonces para uno es raro verlo así, pues para nosotros que ha estado toda la vida con nosotros y verlo a él triste por una situación X que no pasa por él, entonces es triste, pero en el Señor crecemos. Vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 4. Así que aproveche ahí usted, acuérdese de orar por Vicente, que Dios haga su voluntad, que Dios mueva todo para lo que Dios quiera para la vida de él. Bueno, hemos estado hablando del libro de Hechos, hermoso libro transicional, libro que muchas veces no nos detenemos ver un poquito la historia. Si alguien quiere saber de Jesús y los primeros cristianos, el libro de Hechos nos muestra justamente el comienzo de la iglesia, cómo comenzó después de la crucifixión de Jesucristo. Vienen después 40 días donde el Señor Jesucristo, de haber muerto, sube a la presencia de Dios, a sentarse a la diestra del Padre. Después de eso tenemos 10 días después, tenemos Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo para llenar a cada uno con el poder, porque Dios había prometido. Y después estuvimos viendo, la semana pasada estuvimos viendo el primer milagro que se hizo por parte de los apóstoles. ¿Se acuerda de aquel hombre que estaba en la puerta del templo y lo sanaron? Y eso fue un gran estruendo, o toda la gente se asombró que todo Jerusalén iba a ver. Hasta ese momento en el siglo, hasta en ese momento, en el primer siglo, los primeros años del cristianismo, y es lo que vamos a seguir viendo hoy día, todavía la iglesia es formada por judíos, ¿ya? Hasta ese momento todavía no llegamos más allá cuando aparecen otros hechos donde aparece ya la iglesia gentil. Hasta el momento todo se está resolviendo en Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén como tal estaba, ¿cómo se llama? Se la habían cedido al Sanedrín, eran los administradores. Y Roma era el imperio, pero los que administraban Jerusalén era el Sanedrín más un gobernador que era Pilato. ¿Se acuerda que Pilato entregó al Señor Jesucristo? Pero ¿quién llevó a Pilato? ¿Quién lo llevó a Jesús a Pilato? El Sanedrín. En el Sanedrín lo hallaron culpable y por eso lo llevaron donde Pilato para que ejecutara la orden. Y Pilato dijo: yo no tengo nada que ver, me lavo las manos, si ustedes decidieron matarlo, ok, cosa suya. Y ahí al Señor Jesucristo lo crucifican. Y empieza la iglesia después de esto, y aquí encontramos, por si acaso, en el libro de Hechos, capítulo 4,
va a encontrarse, pues se le llama dentro del mundo de la teología, se le llama la primera persecución cristiana. ¿Ya? Fue la primera persecución cristiana en el libro de Hechos capítulo 4. Después en el capítulo 5 también vamos a encontrar otra persecución, la segunda. Y cuando vemos aquí en el libro de Hechos capítulo 4, dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Se acuerda que había hecho un milagro? Tiene que entender. ¿Se acuerda que había hecho un milagro? Pedro después del milagro se manda una predicación. ¿Se acuerda de la semana pasada? Predicó en el pórtico ¿de qué? De Salomón. ¿Ya? Estaba predicando ahí en el pórtico de Salomón. La historia sigue hablando acerca de todo esto que está pasando, de la predicación, de los convertidos. Y dice así en el capítulo 4, versículo 1, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, ¿quiénes vinieron? Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hay que entender que, lo dije la semana pasada, para las personas que a lo mejor no estuvieron, dentro del Sanedrín se componía de dos sectas judías muy importantes que conformaban en realidad todo lo que eran los gobernadores judíos. Estaban los fariseos y estaban los saduceos, ¿ya? Para que usted entienda. Dentro de esta secta habían diferencias, sí. Las más marcadas, que los fariseos creían en cosas muy parecidas a nosotros. Creían en resurrección, creían en milagros, ¿ya? Era como muy parecido a nosotros. Y por el otro lado estaban los saduceos, también judíos, pero ellos no creían en muchos milagros sobrenaturales, no creían en la resurrección, ¿ya? Ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles. Entonces, pero ambos eran los gobernadores. Y empezaron a predicar justamente los apóstoles, y dése cuenta, para que usted entienda, empezaron a predicar los apóstoles, ¿de quién empezaron a predicar los apóstoles? ¿De quién? De Cristo. ¿Y cuál era la predicación de los apóstoles? Que Jesucristo había resucitado. Entonces ustedes se van a dar cuenta que la persecución, y es por eso que hace mención el libro de Hechos, siempre van a aparecer persiguiendo a los cristianos, ¿quién? Y le hago la pregunta a usted para ver si capta. ¿Los fariseos o los saduceos? ¿Quiénes empezaron a perseguir al pueblo cristiano? Los saduceos. ¿Por qué los saduceos? ¿Por qué no quería que se hablara de resurrección? Porque la resurrección para ellos no existía. ¿Por qué los fariseos no se metieron más? Sí, pero ¿por qué no? Porque ellos, acuérdense, y esto es un poquito de cronología. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? ¿Los saduceos o los fariseos? Para que usted se meta en su cabeza. Fariseos crucificaron a Jesucristo. Saduceos persiguieron a la iglesia. Porque los fariseos, ¿qué dijeron? Él no es el Mesías. Pero como los fariseos creían que en la resurrección, dejaron a los saduceos que se metieran en problemas con la resurrección. Total, ellos creían en la resurrección. Entonces hubo un problema. Porque ellos dijeron, matamos al Mesías, así que nos da lo mismo. Si resucita, entonces el Mesías. Si no resucita, no importa. Pero en cambio los saduceos, como no creían en la resurrección, el problema fue que empezaron a predicar los apóstoles. Saduceos no creían en milagro, saduceos no creían en resurrección, saduceos no creían en ángeles. Y usted se va a dar cuenta en el libro de Hechos, ¿qué fue lo primero que hicieron los apóstoles? Un milagro. Y después del milagro, ¿qué hicieron? Predicaron de Cristo resucitado. Más adelante lo vamos a ver, que más encima los meten a la cárcel. Lo vamos a ver más adelante. Y están presos.
Y fueron las autoridades, los saduceos, a buscarlo para hacerle juicio, y adivine, no estaban. Pero toda la cárcel estaba con cerrojo, estaba todo cerradito. Y cuando le preguntaron a los apóstoles, porque se devolvieron a predicar al templo, estoy haciendo un resumen de lo que vamos a ver después, ¿y ustedes quién los sacó de la cárcel? Y adivine quién los sacó de la cárcel. Un ángel. Entonces, imagínense los saduceos cómo estaban. Resurrección. Vieron a un cojo caminar y el que lo libró, ¿quién fue? Un ángel. Entonces era un gran conflicto de los saduceos con el pueblo cristiano. Vamos a orar y de ahí vamos a estudiar el capítulo hacia abajo, tratando de ir explicando versículos más o menos a medida que vamos avanzando. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por estar aquí, Dios, por permitirnos a cada uno de nosotros llegar aquí a tu casa, saber Dios que estamos en un lugar sumamente correcto, porque sabemos que es mejor estar un día aquí que 1000 fuera de ellos. Bendice Dios nuestras vidas, ayúdanos a entender tu palabra, a aplicarla sobre nosotros, a aprender también para dar testimonio de ti. Gracias, mi Señor, por todas las cosas que haces en nuestra vida, por todas las que harás, Dios. Así que, Padre mío, simplemente agradecido. Bendice, Dios, esta noche, bendice a nuestros niños, cuida la salud de cada uno de los que estamos aquí y también una bendición para los que están mirándonos de casa. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que se da cuenta que es sumamente importante todos los acontecimientos que vemos en la Biblia. Nada está al azar, nada está por si acaso. Por eso se tiene que mencionar, hubieran dicho, y el Sanedrín estaba en contra. No, por eso es tan detallista Dios en su inspiración. Y es por eso que vemos justamente que inclusive algunos fariseos, acuérdense que fariseos fueron salvos por la gracia del Señor Jesucristo. En la Biblia nos habla, por ejemplo, de José de Arimatea. ¿Se acuerda José de Arimatea, de Nicodemo, cuando le preguntó, ¿cómo puedo nacer yo de nuevo? ¿Se acuerda? Y el Señor le dijo, tienes que nacer del Espíritu. Entonces vemos que él andaba buscando, pero dice que Nicodemo lo buscó ¿de cuándo? De noche, para que nadie le viera. Porque temía que le hicieran algo sus compañeros del Sanedrín. También José de Arimatea fue alguien que cooperó justamente en la sepultura del Señor. Y otro de los judíos más famosos que había en aquel tiempo también, que se llamaba Saulo de Tarso, que finalmente terminó llamándose Pablo, que era Pablo, el apóstol Pablo, pero también era parte del Sanedrín. Y él tuvo la pega de perseguir a los cristianos. Así que realmente hoy día también, por si acaso, vamos a encontrar ese espíritu de saduceos en mucha gente. Ha escuchado para algunos saduceos diciendo, no, Dios no existe, los milagros no existen, Cristo no existe, no hay resurrección. Hay un espíritu similar a eso. Pero ¿sabes qué? Se oponen a cualquiera que predique, y en especial la resurrección del Señor Jesucristo. Y después vemos en el versículo 3, si me está siguiendo, versículo 3 al 4 dice, léalo usted para que despierte, esté atento. Versículo 3 y 4 del libro de Hechos, todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Así que dése cuenta que, ojo, a propósito de esto, creo que esto se dio 1 o 2 veces en la historia de la iglesia. No creo que hoy día se pueda ver a ese nivel, donde en una predicación, en un pórtico, parado en un lugar, y que se conviertan 5.000 personas, no hay equipo, no hay instrumento, no hay nada, solamente los apóstoles predicando. Se convirtieron 5.000, después hubo otro suceso donde se convierten 3.000. Y la iglesia, si usted se va a dar cuenta, y lo vamos a ver hoy día, la iglesia realmente en un comienzo se hizo tan fuerte, pero fue producto de lo que estaba sucediendo a través de la predicación de los apóstoles. Porque dése cuenta, este hombre que fue sanado, ¿se acuerda que estaba al pórtico y de nacimiento estaba cojo? De nacimiento.
tenía este hombre, nos dice la Biblia, que tenía 40 años. O sea, era un personaje conocido en el pueblo. Y lo mencioné la semana pasada cuando nosotros conocemos algunos personajes en los barrios, en las ciudades, y nos acordamos de algunos personajes de aquí de La Serena, ¿cierto? Entonces, hay que entender que era tan conocido. Los saduceos conocían al cojo. Sí, ¿por qué se iba a parar todos los días afuera del templo? Y adivine dónde iba al Sanedrín y dónde tenían que estar, también por leyes también que había que cumplir las fiestas. Tenían que ir, era sumamente conocido. Y es por eso que todo esto hizo que el pueblo y la gente empezara a decir, oye, parece que es verdad el Mesías, y empezaron a escuchar. Pero acuérdense, eran judíos, no eran gentiles. Eran judíos escuchando la predicación de otros judíos. ¿El judío a qué esperaba? Al Mesías. Y cuando Pedro, Juan, los apóstoles le dijeron, es que Jesús era el Mesías, el cual ustedes crucificaron, ellos que hicieron los judíos, creyeron que era el Mesías. ¿Ya? Entonces ese es el contexto de la iglesia, cómo comienza. Dice en el versículo 6, que diga 5, acuérdense que lo tomaron preso, ya era tarde, no iba a haber juicio, lo dejaron para el otro día. Versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Le suena familiar algún nombre ahí? Ya, Caifás uno. ¿Y cuál el otro? Anás. Los dos primeros. ¿Por qué le suena familiar el nombre Anás y Caifás? Porque fueron los que condenaron a Jesús. Caifás fue el que dirigió aquella sentencia que dice Jesucristo tiene que ser muerto. Vienen desde allá. Entienda que todo esto está sucediendo 60 días aproximadamente del tiempo que había venido el Señor, así que ellos sabían de quién se estaba hablando. Estos dos condenaron a Jesús, y en el versículo 7 dice, y poniéndole en medio, les preguntaron, esta fue la pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué es lo que es esto? El milagro. ¿Con qué potestad, poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces el Sanedrín, porque vinieron los gobernadores, todo el Sanedrín vino y le preguntaron a los apóstoles, quiero saber con qué poder ustedes hacen esto. Y Pedro en el versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y es interesante ese versículo, a mí me gusta ese versículo. ¿Sabe por qué me gusta ese versículo? Porque dice, lleno. Porque por ahí aclara un montón de conceptos doctrinales, porque yo he escuchado en algunas iglesias, por ahí en algunas teorías de algunas iglesias, que cuando usted recibe el Espíritu Santo, recibe una parte y después tiene que pedir a Dios para recibir toda otra parte. Y otros también dicen es que usted cuando recibe el Espíritu Santo usted habla en lengua. Pero cuando miramos la Escritura y cuando miramos los textos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, no habló en lengua, se puso a predicar. Porque cuando miramos las Escrituras y sobre todo los dones de lengua siempre fueron para edificación. No fueron para sonidos guturales, no. Y Pedro dice lleno. ¿Y qué es la palabra lleno? En el griego, porque la palabra llenura se traspasó al español, pero quiere decir controlado. O sea, entonces Pedro, controlado ya por el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, a veces ese es lo que a nosotros nos falta entender, que, ojo, yo tengo todo el Espíritu Santo en mí cuando acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Lo tengo todo? Tengo todo y fui sellado, nos dice Efesios. Soy sellado por el Espíritu Santo. Pero que yo haya sido sellado y lleno del Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo tiene el control de mí.
Porque el control del Espíritu Santo, yo tengo que cedérselo al Espíritu Santo. Porque cuando yo no le cedo el control del Espíritu Santo, la Biblia nos dice en Efesios 4 que entristecemos al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado para el día de la redención, nos dice la Escritura. Entonces, no es que el Espíritu Santo toma control de mí y hace lo que quiere conmigo. No, yo le cedo el control. Y aquí dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ya tenía el Espíritu Santo, había recibido el Espíritu Santo. Les dijo, y ahí no le habló en lengua, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Si usted se da cuenta, Pedro está lleno del Espíritu Santo ahí. Acuérdense que anteriormente lo estudiamos, había llegado el Espíritu Santo como lenguas de fuego y todos hablaban en diferentes lenguas, ¿se acuerda? Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio, ¿a quién dice? A todos vosotros. O sea, todos ellos estaban también. Y todos vieron al cojo y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret. ¿Por qué? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Con quién le está dando autoridad a ustedes para andar haciendo y sanando enfermos? Que en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿a quién vosotros? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Quién estaba ahí? Caifás. Muy bien. ¿Y quién Dios resucitó de los muertos? ¿Y quién más estaban ahí? Los saduceos. Entonces, cuando Pedro está hablando de la resurrección, ¿cómo habrán estado los saduceos? Dice, ¿a quién Dios resucitó de los muertos? Por él, este hombre está en vuestra presencia. Y eso tiene que haber sido impresionante, porque un hombre que usted lo vio por 40 años afuera del templo pidiendo limosna, lo ve ahí parado ahora en medio de ellos. El tremendo testimonio. Así que vemos justamente que Pedro empezó inmediatamente a hacer lo que Dios le había demandado. ¿Se acuerdan en Mateo 28? Que anunciaran, hicieran discípulos, están predicando. Versículo 11. Y aquí hace mención de algo importante, que también se aprovecha mucho de estos textos, a veces para decir, o algunas religiones levantar ¿cómo se podría decir? Una teología de ellos, una teología propia de ellos. Porque mire lo que dice el versículo 11. Jesús, ¿qué dice? Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los cuales ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que si usted se da cuenta, Pedro le está diciendo a ellos, le está destacando, porque acuérdense que habían profecías, y el Señor Jesucristo también había anunciado esas profecías en Mateo 16, y a mí me gusta ese versículo porque aclara muchas veces hoy día cuando quieren poner un primado sobre Pedro. ¿Ha escuchado hablar del primado de Pedro? ¿Alguien lo ha escuchado hablar? ¿No? Yo sé. ¿Quién no ha escuchado hablar del primado de Pedro? Levante la mano. Ya, para explicar entonces qué es el primado. Para eso vamos a Mateo 16. Vamos a Mateo 16. En resumen, si hablamos de la primacía, según una religión grande, dice que Pedro era el presidente de los apóstoles. Y por ser el presidente, él llevaba el cargo de sumo pontífice. Y que él,
en su primado, era el que podía establecer la iglesia. ¿Ok? Entonces, supuestamente, muchos por ahí dicen que la única verdadera iglesia es la que fundó Pedro. Y los sucesores de Pedro son los que han mantenido a la iglesia hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Ha escuchado de eso? Ya. Y que justamente de ahí viene y nace el linaje, entre comillas, de los papas. Que Pedro le pasó su autoridad al que seguía. Y el que seguía, al que seguía y al que seguía, hasta que después sucesivamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dicen que la iglesia católica, apostólica romana, porque hay que diferenciarla? Porque también un poco de historia. Se han adueñado, y yo sé que muchos de ustedes y yo también participamos en la iglesia católica, pero a nosotros también, como católicos, yo era ignorante de lo que era la iglesia católica si uno no estudia, pero hay que entender que la iglesia católica, ellos dicen que la iglesia católica comenzó ¿dónde? ¿Dónde? ¿Pero dónde? En Roma. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Iglesia católica, apostólica, romana. ¿Pero dónde está la iglesia aquí? ¿Dónde estaba predicando Pedro? En Jerusalén. La palabra católica, ¿dónde se usó por primera vez? En Antioquía, en Grecia. Entonces, ¿cómo se llama la iglesia de Grecia? Iglesia Católica Griega de Antioquía, llamada Iglesia Católica Ortodoxa. Es que fue la primera vez donde se llama cristianos a los seguidores de Cristo y también se nombra por primera vez, pero ojo, es que ahí hubo un problema, porque la palabra católico es una palabra que está en latín y que quiere decir universal. Entonces los obispos de Antioquía dijeron, busquemos un nombre para la iglesia. ¿Y cuál sería el mejor nombre para la iglesia? La Iglesia Universal. ¿Ok? ¿Porque somos iglesia nosotros? Sí. ¿Y los del oriente? ¿Y del occidente? De todos lados. Entonces, los obispos de Antioquía dijeron, busquemos, no hay diferencia entre nosotros. Somos todos iguales. Entonces ocupamos el nombre universal. Pero por ahí se adueñaron. Y porque si alguien me pregunta a mí, ¿yo soy de la iglesia católica? Sí, pues. Sí, pues. Yo no le he puesto apellido. ¿Soy de la iglesia católica? Sí, pues yo soy de la iglesia universal de Cristo. Sí, yo creo en Cristo, así que soy de la iglesia universal. Es por eso cuando a mí me ha tocado, les paso el dato, cuando ¿usted es evangélico? Yo cuando de repente he conversado con algunos católicos, me dice, no, yo soy católico. Ah, pero ¿cómo usted es católico y usted no dice que es pastor? Sí, pues soy católico. ¿Pero cómo? Y eso da oportunidad a conversar y explicar muchas veces. Yo le digo, no, católico significa universal, y uno le habla un poquito de historia, pero no hay que diferenciarla con la otra. Ahora, ¿por qué ellos creen en el primado? Porque toman textos como el que vamos a leer, donde en cierta manera tienen que dar un respaldo a lo que ellos creen, y van a buscar algunos versículos, y lo interesante de esto es que hace poquito nomás, hace un par de semanas atrás, la base para ello era Mateo 16, versículo 18, pero hace poquito uno de los encargados de los que miran la doctrina allá en Roma, pescaron el pasaje y tomaron ya una decisión final, porque siempre hubo un cuestionamiento con este texto, y la conclusión de estos estudiosos allá en Roma dijeron, no es concluyente, este fue lo último que salió, que yo doy gracias a Dios, Dios está haciendo algo de mostrar un poquito la verdad, y dice que ese versículo que voy a leer hoy día para ustedes, no concluye que Pedro tenía primado.
¿Ya? Así que ellos no se apoyan en ese versículo, sino que se están apoyando en, adivinen qué, en la tradición y en el magisterio, no en la Biblia. ¿Ya? Ahora, la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa, ¿ellos creen en el Papa? No. No. ¿Pero son católicos? Sí, pues, pero están divididos. Pero si hablamos de antigüedad, ¿cuál es la iglesia más antigua? La ortodoxa, católica ortodoxa. Esa es la más antigua si hablamos de una nación ya con registro. Ahora, y algunos van a decir, pastor, ¿y nosotros de dónde venimos? Y ahí en otro debate. ¿Por qué algunos van a decir, pastor, pero nosotros somos protestantes? El 12 de octubre, no sé cuándo se celebra el día de la iglesia evangélica. Y yo digo, no, porque ese día no es de nosotros. Ese día es de la iglesia protestante. ¿Qué es la iglesia protestante? La iglesia que nació justamente porque el sacerdote Lutero, Martín Lutero, un sacerdote católico, dijo, yo no estoy de acuerdo con varios principios de los que a mí me han enseñado. Uno de ellos es la indulgencia. Lutero fue el que dijo, ¿de dónde sacar? Porque Lutero era un sacerdote y él empezó a cuestionar su propia fe y decir, ¿dónde sacaron ustedes que yo para ser salvo tengo que pagar la indulgencia? ¿Se acuerda que se pagaba en los tiempos antiguos para ser salvo? ¿De dónde usted cree que se llenó de tantos recursos, dinero, terreno, sitio? Resulta que alguien se iba a morir, pero se iba a ir al infierno, po. Entonces, pero le decía, por ahí alguien le decía, pero si tú dejas tu parcela, te va inmediatamente porque estás comprando tu salvación. A eso se le llamó la indulgencia. ¿Entiende? Y Lutero dijo, no, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo soy salvo? Dijo Lutero. Por la fe en Cristo, no por la indulgencia. Y más otras tesis más que él allá en Alemania escribió 99 tesis, fue a la iglesia donde él estaba y clavó sus conclusiones. Producto de eso, lo excomulgaron. Ahora él no quería que lo excomulgaran, pero lo excomulgaron. ¿Y qué sucede? Que algunos discípulos de él levantaron algunas iglesias, como la iglesia luterana, como la iglesia presbiteriana, como la iglesia anglicana, como la iglesia metodista, evangélica metodista. Y yo no soy de ahí, pues. Y algunos van a decir, pero pastor, Smith fue el fundador de los bautistas. No, para mí no. El problema es que mi denominación o la denominación de nosotros, yo no la establezco a través de un fundador como los testigos de Jehová, porque si no soy una secta. Hubo un hombre que fundó la iglesia, po. En cambio, yo creo que lo que yo profeso lo fundó Cristo. Yo creo que la iglesia la fundó Cristo, porque Cristo no fundó denominaciones. Cristo fundó su iglesia. Ahora, si vamos a la historia, ¿no estaban los arrianos en el primer siglo? Para los que han estudiado un poquito, los arrianos, ¿estaba Marción en el primer siglo? Por ejemplo, estaban los waldenses, que era lo más similar a los bautistas. Estaban, aunque habían discrepancias en sus creencias, más adelante en el siglo VI aparecen por ahí algunos anabautistas. O sea, pero aparecen nombres para darle una figura y para identificarlos. Pero para mí, simplemente, yo creo que nuestro fundador es Cristo, no Pedro. Por si acaso, lo aclaro. Volvamos mejor a que aparece el bautista que lleva adentro. Así que mejor vamos a Mateo 16. Bautista entre comillas, por si acaso, en el sentido de, yo la denominación no dice mucho, es lo que uno cree.
que es el fundamento, que es la palabra de Dios. En Mateo 16, llegamos ahí, versículo 18. O versículo 17. Entonces respondió Jesús a Pedro, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mire, atención, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién tiene las llaves? Y todo lo que atares en la tierra, mire, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. O sea, lo que Él diga en la tierra tiene reflejo en el cielo. Se da cuenta de que si uno lo lee con ese detenimiento, Dios le está diciendo, tú eres la roca, tú tienes las llaves, tú eres el que abre la puerta al reino, todo lo que desatares en la tierra, yo te estoy respaldando en el cielo. Entonces, cuando aparece el primado, que lo quieren establecer también sobre la iglesia ortodoxa, y la iglesia ortodoxa dice, no, nosotros no estamos ahí con Pedro, porque ellos creían, ellos tienen otro, se podría decir patriarca, otro apóstol, no Pedro. Pero, ¿qué encontramos? Y en algunas Biblias ustedes van a encontrar algunas especificaciones, y ustedes van a encontrar, y yo sé que muchos, hay que entender que la palabra en el arameo, y estamos hablando de arameo a griego, de griego a español, había una palabra para el arameo, por eso muchos se apoyan de ese texto antiguo, que era el idioma que se hablaba en aquel tiempo. No había una diferencia en el arameo entre piedra, entre una roca y una piedra. Era la misma palabra para algo grande como para algo chiquitito. Pero en el griego sí. Cuando Casiodoro de Reina traducen del griego al español, hacen esta diferencia, ¿ya? Que en el español no se nota mucho, pero en el griego sí se nota mucho. Y mire por favor cuando usted dice, ve aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra en el griego sería Petros, ¿ya? Tú eres Petros. Versículo 18. Y también te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca, Petra, ahora cambia de Petro a Petra, roca. Tú eres Pedro, una piedra, pero sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. ¿Quién es Petra? Lo estoy linkeando con Hechos. ¿Se acuerda el versículo de Hechos que leímos recién? Devuélvase a Hechos, por favor. Mire lo que dijo Pedro, por eso estoy diciendo, porque la iglesia, esta iglesia universal, católica, dice que la roca es Pedro, y la roca principal para fundar la iglesia es Pedro. Pero el mismo Pedro, versículo 11, este Jesús, ¿qué dice? Es la Petra. ¿Quién es la roca? Cristo, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pablo vuelve a decir esa misma palabra, Cristo es la piedra angular. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se comete para mí un error, y en el sentido de la traducción, cuando muchos se han apoyado, pero como le digo ahora, hace poquito dijeron que ya no se pueden apoyar porque no hay respaldo para decir eso. Y cuando alguno va a decir, pero pastor, y eso también, que ocupan ese pasaje para decir que Pedro tiene las llaves, que los únicos donde se puede alcanzar la salvación es a través de esa iglesia, porque ellos tienen las llaves del reino. Para mí, o para la teología cristiana, mira ese versículo porque después sucede algo especial. Y vamos a volver a Hechos, pero para que entienda. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Con qué tipo de personas? Judíos.
Si hubiéramos ido a la iglesia de los primeros 100 días, ¿qué habrían aquí dentro de este templo? Puros judíos. ¿Dónde están predicando los apóstoles? ¿En una iglesia que construyeron ahí y se levantaron? ¿O están en el templo de Jerusalén predicando? Están en el templo de Jerusalén. ¿Quién podía llegar y acceder al templo? Solo judíos. Y están predicando en la puerta, en una de las puertas que se le llamaba el pórtico de Salomón. ¿Quién podía estar nuevamente en ese pórtico? Solo judíos. ¿Ya? Entonces así nace la iglesia. Pero el Señor le había hecho una profecía en el Mateo capítulo 16, versículo 19. Está Martina. Cuando le dice el Señor a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino. ¿Qué es el reino en la Biblia? Cuando el Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Es la salvación. ¿Quién tenía la llave para entrar a la salvación? Cristo es la roca. Pero lo interesante, ¿el pueblo judío tenía un pacto con Dios? ¿Tenía un pacto con Dios? ¿Y Él le prometió el Mesías al pueblo de Israel? Entonces no necesitaban llave para que el pueblo de Israel entrara al reino. ¿Por qué? Porque había un pacto. Pero nosotros éramos parte de ese pacto. Entonces, ¿qué dice el Señor después en la cena? ¿Se acuerdan en la última cena cuando el Señor le dice que ahora en mi sangre os daré un nuevo pacto? Pero ¿quién tenía ese nuevo pacto? ¿Para quién era? Para los gentiles, nosotros. Pero ¿quién tenía las llaves? Y aquí es lo bonito de la Biblia. ¿Quién fue el primer apóstol que convirtió a un gentil? A Cornelio. Cuando Pedro convirtió a Cornelio, ¿quién era el que tenía las llaves para entrar, que dejaran de entrar a un gentil a la iglesia? Pedro. Y ahí se cumplió, po. Y ahí fue la promesa, po. Y es por eso que cuando Pedro convierte al primer gentil al cristianismo, ¿qué pasó con la puerta? ¿Había que ir a donde Pedro a que abriera o ya se abrió ya para que entrara el gentil a la iglesia? Está abierta y es por eso que a usted y yo somos salvos. Pero el primero que comenzó para que entrara a la iglesia no es que fundó una iglesia, sino era el reino. ¿Por qué le dijo? ¿Le dijo la llave del reino o la llave de la iglesia? Del reino, la salvación. Y eso es lo que nosotros entendemos, por si acaso, cuando miramos a Pedro, un gran apóstol, y mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Vaya a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7, para ya terminar con esa explicación de esa pequeña palabra que predicó Pedro ahí. Primera de Pedro 2:7. Por eso si Pedro estuviera vivo y le preguntaran, Pedro, ¿tú fundaste tal iglesia? ¿Tú eres la roca? Pedro sería como condorito de espalda. Mire lo que dijo después Pedro en una de sus cartas, versículo 7. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra, ¿qué dice? Que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza de la iglesia. Mi hermano, Pedro siempre en su lenguaje y en su mente, ¿a quién tuvo claro que era la piedra de la iglesia o el fundador de la iglesia? Cristo. Pero ahí aparecieron unos hombres diciendo lo contrario. Vamos, versículo 12 del libro de Hechos, capítulo 4. Y mire lo que dice el versículo 12, precioso mensaje. Pedro lo estaban interrogando, pero Pedro, ¿qué está haciendo? Predicando. Bonito, ¿eh? Oye, ¿por qué? No, y se pone a predicar. Y le dice en el versículo 12 a los que están ahí en el Sanedrín, en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí lo más probable es que él está haciendo memoria, Pedro está haciendo memoria de Mateo capítulo 21, cuando Pedro en el Mateo 21 dice, en Mateo 2, cuando dicen que y llamará su nombre Jesús. ¿Se acuerda? Porque salvará al pueblo. ¿Y qué dice Pedro? Dado a los hombres en que podamos ser salvos. De ese Jesús estoy predicando, de ese Jesús ando haciendo milagros. Así que él dejó claro, ya, muy claro, y enfatizar que él siempre, cada vez que se le interrogó por qué estaba haciendo lo que hacía, era el Jesús que había resucitado. Así que mi hermano, déjame decirte que hoy día sucede exactamente lo mismo. Si una persona tiene duda de por qué hay poder, por qué hay milagro, por qué hay salvación, la única fuente de aquello es Jesucristo, por la fe en Jesús. Yo soy salvo por la fe en Jesucristo. No soy salvo por la fe en una denominación. No soy salvo por hacer ciertos ritos, por tener obras. Soy salvo por fe. Y Pedro le está diciendo, y no hay otra manera, no hay otro nombre dado bajo el cielo donde los hombres podamos ser salvos. Usted algún día se va a morir. ¿Quiere salvarse del infierno? Va a tener que, la única manera de salvarse del infierno es que haya creído en el único nombre dado bajo el cielo que se llama Jesucristo. Ese es el único, y doy gracias que usted, a los que conozco, han confesado a Cristo como su Salvador. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, los capos, pero miren lo que dice, por eso interesante, y sabieron que eran hombres que dice, sin letras y del vulgo. Ya. Ahí se está refiriendo al lenguaje por si acaso. El vulgo no es que eran de vulgar, sino era el idioma que ocupaba la gente pobre. ¿Ya? Sin letra no habían estudiado. Del vulgo que hablaban flaite, chihuahua. No sé, como usted le quiere poner hoy día coa, no sé. Pero eran ahí, era el último idioma, el que ocupaba los más pobres. Porque acuérdense, la gran mayoría o la gente sabia hablaba griego. Los más caperuzos hablaban latín. Los de normal clase media hablaban arameo. Y los de abajo hablaban el vulgo. Entonces, ¿de dónde eran Pedro y Juan? Del vulgo. ¿Por qué se asombraban? Porque hablaban tan bien para ser hombres del vulgo, pero acuérdense que dijo el versículo anterior, Pedro lleno, así que usted hable y predíquele a cualquier persona. Usted, si deja que el Espíritu Santo lo controle, el Espíritu Santo le va a ir poniendo palabras específicas para cada persona que usted esté conversando. Si está hablando con uno que tiene una papa en la boca, el Señor lo va a hacer a usted con el Espíritu Santo, que le lleguen las palabras suyas. No importa que usted no haya estudiado lo que ellos estudiaron, porque dependemos del poder del Espíritu Santo, hermano. Y estos hombres lo están demostrando. Así que dice, versículo 14, avancemos, dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, ¿qué dice? No podían decir nada en contra, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, o en otras palabras, ya, váyanse y nosotros nos vamos a quedar conversando. Versículo 16. Diciendo, el Sanedrín se quedó conversando, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Se da cuenta de que era algo que era toda la ciudad? No era algo calladito, todos. Por eso cuando miramos estas cosas, mi hermano, la gente que dice que no creen en Jesús, que esto es una historia de hombre,
¿Usted cree que una ciudad entera se va a prestar para una mentira? Imposible. Hay muchos testigos. Y para callar los testigos es problema. Un día hablaba tuve la oportunidad de hablar con mi hermano Barry, el astronauta que ahora está allá arriba en los cielos, que creo que baja ahora el 6, parece el 7, por ahí le toca ya su bajada, que subió. Él estuvo predicando aquí con nosotros. Increíble. ¿Y usted no se siente orgulloso por eso, no? Yo me saco pecho. O sea, el que está allá arriba y anda rodeando la tierra, estuvo aquí donde estoy yo. Y un día nos pusimos a conversar, estábamos conversando cuando no había nadie aquí, nos pusimos a conversar y me contaba de que todo esto, que la tierra plana y todo eso, que la gente, y me decía, es la pregunta que siempre me hacen a mí, si ya como es. Y me decía, muy poca gente en el mundo ha tenido la oportunidad de salir al universo. Entonces, ¿cuestionable? ¿Es cuestionable? Sí, porque tenemos que creer por fe, ¿o no? Entre comillas, porque para mí hay otros datos. Y él me decía, me hacen la misma pregunta. Y él me dijo algo que lo quiero mencionar aquí. Y él me dijo, qué interesante lo que me dijo él. Me dijo, pastor, piense usted, ¿sabe usted cuánta gente trabaja en la NASA? Yo le dije, no sé. Dijo, trabajan alrededor de entre 20.000 personas. Y me dijo, ¿sabe, pastor? Que nosotros pongamos de acuerdo a 20.000 personas con su familia para que digan que esto no es verdad. ¿Y sabe qué? Tiene lógica lo que me dijo. Porque es lo mismo que yo veo en Jerusalén. Que lo de Jesús es una mentira. Y que, imagínense, haya sido en Serena. Y que todos los serenenses nos pongamos de acuerdo para decir que es mentira. ¿Es difícil? Interesante. Eso me hace reflexionar lo que me dijo ese día el hermano. Si ven las noticias que viene bajando, va a bajar, aprovecho de orar por él. Es un gran predicador, predica siempre hablando de la gloria y la majestad de Dios, las cosas que él ha podido ver. Y él me decía, sí, de repente yo paso y veo Chile. ¿Cuándo pasa? Ya. Dice, ahora, ¿los saduceos en qué creían en milagros los saduceos? No. ¿Y qué estaban viendo? Entonces, como estos eran políticos religiosos, ¿qué había que hacer con los que andaban hablando de milagro y resurrección? ¿Qué es nuestro partido religioso cristiano? Comillas. Si yo le estoy enseñando a una población que los milagros no existen, la resurrección no existen, como religión para toda una nación, ¿no es un peligro estos apóstoles a destruir su creencia? Obvio, tal cual. Y hoy día lamentablemente hay muchas personas que creen lo mismo. Versículo 17. Sin embargo, miren lo que dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, Jesús. Y llamándolos a los apóstoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir, es lo que hace un testigo, lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Cuánta gente se había convertido? 5.000. Y hay un grupo del Sanedrín que quiere tomarlos presos. ¿Qué hubieran hecho los 5.000? Son vivos, son obedientes, porque no, sí, ¿qué vamos a hacer contra 5.000 personas? Los dejaron. Porque en el caso del Señor Jesucristo, ¿qué hicieron los del Sanedrín?
no tenía seguidores, grandes seguidores. Entonces lo acusaron, lo tomaron, lo llevaron preso. ¿Aquí lo podrían haber tomado preso? Sí, pero ese día había mucha gente. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía ¿qué? Más de 40 años. Versículo 23, y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios. ¿Qué hicieron entonces después de haber estado con el Sanedrín y llegaron donde se reunían? Oraron. Se pusieron a orar los apóstoles. ¿Y cómo parte la oración que empezaron a hacer los apóstoles? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ello hay. Mire cómo parte ese soberano Señor, porque acuérdense lo que habían aprendido en Mateo capítulo 6. ¿Se acuerda que les dijo el Señor? Cuando oréis, no uséis vana repetición como los gentiles, en Mateo 6 versículo 8. Sino vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por si acaso, y lo aclaro también para gente o visita o gente nueva, Jesús no estaba enseñando que repitieran esa oración porque en el versículo 8 bien claro había dicho: no usen vanas repeticiones, sino que vosotros oraréis de esta manera. O en otras palabras, este es el modelo. Y que algún día podríamos hacer un estudio, bueno, no algún día, el domingo vamos a comenzar un estudio de la oración como serie. Y ahí voy a tocar este tema, donde el Señor dice como modelo, número 1, cada vez que tú te dirijas a Dios, no me quiero adelantar, pero voy a dar el número 1 nomás. Vosotros oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Glorificación, la primera parte. ¿Cómo empiezan los apóstoles? ¿Está conmigo en el versículo 20, que diga versículo? Me fui, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra. ¿Se da cuenta que están siguiendo el modelo de Mateo? No están, ¿por qué no dijeron Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tú? No, ¿por qué no hicieron eso? Porque no era repetir eso, porque el Señor justamente estaba criticando eso. Y miren lo que sigue. Versículo 25, y eso es lo interesante porque también, ojo, que es una de las cosas que cuando usted ore, y esto es una recomendación y la vemos a través de los apóstoles, cada vez que usted ore y esté orando por algunas cosas específicas, lo ideal es que usted ponga la palabra en medio de su oración. Cuando usted ora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo agranda y después te dice, Señor, te pido por favor que me salgan bien los resultados y que tú me estés acompañando como dice tu palabra en el texto tanto, que tú estarás conmigo todos los días de la vida. Un ejemplo, estoy dentro de la oración poniendo textos. ¿Por qué? Porque son promesas dadas por Dios. Por eso muchas veces cuando yo oro y una petición, y lo dije el otro día, estábamos orando por una hermana en la noche, el día domingo en la noche, nos juntamos varios porque hay unos exámenes y operarse, y yo en la oración, me recuerdo lo que oré ese día, yo dije en la oración, Señor, tú dijiste en tu palabra que cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en algo, pídale al Padre con fe y Él os dará. No dije una palabra mía, solamente repetí un texto, una promesa. Y eso es lo que están haciendo los apóstoles. Porque están citando el Salmo 2. Es el Salmo 2, capítulo 25. Es lo que está diciendo el 25-26. Dice, ¿está conmigo? Ya, Salmo 2, 25-26 es lo que están repitiendo en el versículo 25 de Hechos 4:26, 4:25-26. Que por boca de David tu siervo dijiste,
porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Se da cuenta de que era profecía lo que estaba pasando en ese pórtico? ¿Y que se estaba cumpliendo? Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes de determinado que sucediera. Están orando. Para quien tenga en mente, no están contando una historia, están orando. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y me encanta porque sabes que eso también habla de los principios cristianos. Ellos oraron para que no hubiera persecución. Dijeron, Señor, ahí en la oración Pedro está diciendo, Señor, te pedimos que ya no nos persigan como iglesia. Señor, que por favor no nos sigan, no nos persigan. Nunca están orando por que no haya persecución. Ellos están orando para que cuando haya persecución soporten la persecución. Eso habla de un cristiano. Por eso de repente a veces yo veo muchos cristianos a veces queriendo luchar contra algo que Dios nos demandó a luchar. ¿Ya? Y yo sé, tenemos que orar. Yo puedo orar, por ejemplo, puedo orar a Dios que las leyes de Chile no vayan contra tu principio de la palabra de Dios. ¿Ok? Yo puedo orar por eso. Pero yo orar para que nosotros como iglesia no suframos persecución por las autoridades. No hay nadie orando de los apóstoles. ¿Y cómo murieron los apóstoles? Trágicamente. ¿Y por qué ninguno pidió para que no hubiera persecución? Porque ellos entendieron, porque el Señor Jesucristo les había anunciado, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen porque yo he vencido el mundo, porque se amontonarán gente tras de ustedes, vendrán, así como vinieron contra Cristo, vendrán contra mí. Pero lo decía recién, el sufrimiento es el sello de un verdadero hijo de Dios. Si usted no sufre en toda su vida, no tiene que pasar por problemas de salud, por problemas con sus hijos, no ha luchado y tenido conflicto en su matrimonio, y ¿sabe qué? A lo mejor debería preguntarse si es salvo. ¿Amén? Porque ahora, cada vez que me agarre con mi señora le decís, soy un hijo de Dios, parece. Es otra mirada. Esa era la mirada que tenían los apóstoles, versículo 31. Cuando hubieron, ¿qué dice? ¿Está conmigo 31? Cuando hubieron, estaban orando. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron. Pero ojo, no cayó el Espíritu Santo, sino al escuchar la oración, todos fueron controlados por el Espíritu Santo. Porque miren lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas porque estaban llenos, controlados por el Espíritu Santo. No había envidia, no había pelea, no había diferencia entre uno. Y uno dijo, ya, yo tengo esto otro. Apareció la olla común, se compartían todo. No había ninguna división en la iglesia. Aunque déjeme decirle, duró un capítulo. Yo cuando miro la Biblia, yo digo, pastor, me dicen, pastor, ¿por qué en la iglesia de repente hay conflicto? Y yo le digo, mira, la única vez que no hubo conflicto, duró un capítulo. ¿Se acuerda que tenían todo en común? ¿Vendían las propiedades? ¿Se acuerda? Y hay uno que vendió la propiedad. Bernabé, ¿ha escuchado hablar de Bernabé? Bernabé vendió la propiedad y la trajo al grupo. Yo tenía un sitio, lo vendí, aquí está el dinero para que entre nosotros todos lo ocupemos.
Y dice que los apóstoles le dijeron a la gente, Bernabé se las mandó, miren lo que hizo. Hasta ahí, la iglesia, un 7, capítulo 4. Capítulo 5, aparece Ananí y Zafira. ¿Ha escuchado de ellos? ¿No? Los apóstoles en el capítulo 4 al final, estoy resumiendo todo porque ya la hora no alcanza. Si toda la iglesia vio que los apóstoles felicitaron a Bernabé, te pasaste, Bernabé, eres capo, y lo saludaban, espectacular, gracias por haber cedido. ¿Qué dijo Ananí y Zafira? Oye, yo también tengo un sitio, po. ¿Qué apareció? La envidia. ¿Por qué estaban felicitando a Bernabé? ¿Qué quiso Ananí y Zafira? Un matrimonio. También que los apóstoles los felicitaran, po. Y fueron, ya me estoy saltando al capítulo 5, fueron y vendieron un campo, una heredad. Fueron con la corredora de propiedades que les vendiera un terreno. Vendieron el terreno, le pasaron la plata a Ananí y Zafira, un matrimonio. Y me imagino que Zafira se fue a comprar un par de vestidos porque no llegó con Ananías, llegó solo Ananías. Y llega donde Pedro. ¿Quiere ir allá o no? ¿Y cerramos? ¿Eso va para la otra semana? Ya, capítulo 5. Saltémonos todo lo demás. Si alguno quiere que le explique el otro versículo otro día. Pero léalo nomás, porque en realidad es un poquito más de historia de todo lo que viene ahí. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Pero mire, déjeme. Vuelva al capítulo 4, versículo 34. La primera iglesia dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, olla común. Terreno en común, casa en común, todo en común. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducidos es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. ¿Ya? Entonces, ojo, la historia nos dice que los apóstoles, y hace mención, por algo la historia está mencionando a Bernabé, que sabemos después quién es Bernabé, un monstruo. Versículo 1, capítulo 1 del versículo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. ¿A quién están imitando? A Bernabé. ¿Ya? Así que como había recibido publicidad Bernabé, ellos también. Pero mire qué dice el versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, el hombre hizo el negocio, pero la mujer sabía qué negocio estaba haciendo. Y trayendo solo, ¿qué dice? Una parte la puso a los pies de los apóstoles. Uno podría decir, primero que nada, ¿es obligación vender un terreno y traerlo a los apóstoles o a la iglesia? No. ¿No es una obligación? ¿En alguna parte se obliga a hacer eso en el libro de Hechos? No, dice cada uno traía. ¿Qué quiere decir? Voluntariamente. ¿Pero qué sucede? Versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, acuérdense que estaba el Nuevo Testamento ahí, ¿existía el Nuevo Testamento aquí donde vamos leyendo? No. Entonces, ¿quién era la autoridad y cómo Dios manifestaba la revelación? Por los apóstoles. Los apóstoles sabían
sin que hubiera Biblia, porque todavía tenían el don. Estaba el Espíritu Santo trayendo el don, así que ellos sabían discernir. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Sabe cuál fue el problema? ¿Que haya tomado dinero o la mentira? Porque él dijo: yo tengo un terreno y todo lo que venda del terreno lo voy a dar a la iglesia. Pero era para recibir el aplauso. Cuando le pagaron, trajo un poquito nomás y el resto lo tenía fondeado, o Zafira se lo andaba gastando. Porque no está Zafira ahí, po. No estamos. Me imagino que andaba en el mall, comprándose chaqueta o zapatos ahora. O al revés. Ya, y dijo Pedro: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y me encanta este versículo, a mí me gusta la teología. Me encanta este versículo porque el versículo, y esto está bueno para un testigo de Jehová, les paso el dato. Porque en el versículo 3, ¿a quién le mintió Ananías? Versículo 3, devuélvete Martina. Versículo 3, ¿a quién le mintió Ananías? ¿Para que mintieses a quién? Versículo 4. Al final, no han mentido a los hombres, sino, ¿quién es el Espíritu Santo? Amén. Para los que dicen: no, es que el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza activa de Jehová. No, el Espíritu Santo es Dios. ¿Ya? Después Juan, y eso lo vamos a ver la otra semana, Juan dijo, ¿podemos mentir a Cristo? Sí, y no será condenado. Pero la blasfemia al Espíritu Santo no será perdonada. Es cosa seria meterse con el Espíritu Santo. Y hoy día, lamentablemente, en muchas iglesias, adivinen a quién le dan más énfasis: al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca ha pedido glorificación, porque una de las funciones del Espíritu Santo es presentarnos a Cristo y presentarnos el Evangelio. En ninguna parte en la Biblia encontramos que se le cante al Espíritu Santo. En ninguna parte en la Biblia encontramos, hablando del Espíritu Santo como tal, que se le presta adoración al Espíritu Santo, porque la función del Espíritu Santo, que es Dios, cada uno tiene su función, es presentarnos al Hijo. ¿Ya? ¿Quién te convenció de pecado? Para que aceptaras a quién. ¿Quién es el importante? ¿Es la Trinidad? El Hijo. Para un inconverso, el Hijo. Una vez que somos creyentes, ¿cuál es nuestra prioridad ahora? El Padre. Cuando Cristo dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, ¿a quién? Al Padre. Entonces hoy día yo tengo a Cristo. Cristo es mi, ¿qué dice? ¿Cuál es la función de Cristo? Mi intercedor entre Dios Padre y el hombre. Hoy día cuando usted ora, ¿a quién ora? Al Padre. Y es por eso que dice Santiago: vosotros no recibís porque pedís mal. Sí, Espíritu Santo, por favor, me está yendo mal en los negocios, ayúdame. Y el Espíritu Santo te mira a ti. No quiero blasfemar contra el Espíritu Santo. Este es tonto, diría el Espíritu Santo. Yo no tengo nada que ver, es el Padre. La única vez que el Espíritu Santo toma función y te puede ayudar, y el Señor lo mismo lo dijo, estableció cuando tú tuvieras un problema de paz, angustia, el que te puede dar consuelo cuando muere un ser querido, ahí yo le puedo decir: Espíritu Santo, necesito tu abrigo, ayúdame a pasar por esto. Es la única menciones que hay del Espíritu Santo que afecta a nuestro espíritu. Pero lo demás es Cristo intercedor hacia el Padre. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre. Por eso al final de cada oración decimos: en el nombre de Jesús, porque Jesús
dispone nuestra oración. Pero no se olvide que también la oración, hay algunos que no saben orar, no saben glorificar, ¿cierto? No saben dar gracias, pedir, no saben dar gracias, no saben el orden. Una también de las funciones del Espíritu Santo es ordenar las oraciones de los santos, para que no vayan tan desordenadas. Pero está hablando de los nuevos, de los que toman leche espiritual. Por eso Santiago después, Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, todavía sois niños espirituales. Todo eso se aprende, no es algo que entendemos. Así que piense ahí nomás, se la dejo ahí para la próxima semana. Vamos a estar hablando de Ananías. Tengo más copuchas de Ananías y Zafira, porque conté eso nomás para que usted se vaya entretenido acá. Después le voy a contar en qué tienda anduvo comprando a Zafira, porque hasta el momento... déjeme ahí, versículo 5, termina, 5:5, para ver qué pasó con Ananías. No dejemos la noticia ahí. Versículo 5. Porque aquí aparecen los jóvenes. Levanten la mano los jóvenes de aquí, jóvenes de edad, no de espíritu. Baja la mano nomás, varios bajen la mano. Ya. Los que son jóvenes aquí, dense cuenta que yo creo que Dios fue tan sabio, y a veces los jóvenes no entienden esto. Miren, escuchen jóvenes, al oír Ananías estas palabras, ¿cuáles palabras? Que Ananías mintió, ojo jóvenes con la mentira. Cayó y expiró. Se murió. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. ¿Y quiénes se levantaron a sacar al muerto? Yo encuentro a Dios sabio. Porque si ven a un adulto mentir, y los apóstoles dicen, esta es una buena ilustración. A ver, los jóvenes, vengan a sacar al que acaba de mentir a Dios, al Espíritu Santo. Dígame qué lección más ilustrativa para los jóvenes. ¿Sí o no? Ahora, entienda por qué la iglesia en esos primeros siglos, porque hasta Corintio, la gente que hacía cosas incorrectas en la iglesia, ¿qué nos dijo Pablo en Corintios capítulo 11? Morían en el templo, hermano. Por eso habría tanto temor. ¿Por qué la iglesia en el primer siglo era una iglesia obediente, que convertían a 1000, que repartían las casas? Porque había tanto temor, pero el temor porque lo que estaba sucediendo era real. Pero también podían ver que si ellos eran fieles a Dios, Dios los respaldaba. Déjeme decirle que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si le puedo decir algo a los jóvenes, esto va para ustedes jóvenes y los que nos están mirando. Si Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos, no crean, y se los digo en el amor, que Dios no puede volver a comportarse como lo hizo en aquellos primeros años. Y en algunas ocasiones, lamentablemente, se me ha pasado por la mente esto que les quiero decir, y lo digo aguantando un poco la emoción. Lamentablemente yo como pastor he tenido que hacer funerales de jóvenes y de jóvenes cristianos. Y en algunas ocasiones, no en todas, lamentablemente con el dolor, esos jóvenes no estaban haciendo cosas buenas. Eran salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Pero hay veces que yo creo, es hasta algo mío, que yo creo, y lo vamos a ver como Ananías y Zafira, que no porque yo sea salvo, estoy asegurado que no va a suceder nada. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, e insisto en seguir portándome mal y no hay un cambio en mí, lo más probable que Dios podría decir, ven, vámonos, en la tierra ya no vas a hacer un cambio. Te prefiero tener aquí conmigo arriba. Y eso es lo que ha pasado por mi mente muchas veces cuando he tenido que estar en esa situación. Por eso
dice en la Biblia, dice que hay que tener mucho cuidado de caer en las manos de Dios. No tentemos. A Dios no puede ser tentado, pero a veces con nuestros actos lo tentamos. Es una reflexión con mucho amor y cariño a nuestros jóvenes, que le tengan temor a Dios y mucho respeto, y que acuérdense que el primer ejemplo, ¿quiénes son? Nosotros los adultos. Y tampoco yo quiero ser un ejemplo como Ananías para mis hijos. Así que andemos derecho. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, Señor, por esta noche. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios porque podemos analizar un libro que, si lo leemos, podría ser un libro precioso de historia, pero más que historia es tu palabra, donde nos relatan los primeros hechos, donde nos relatan las cosas que vivieron los apóstoles y los primeros cristianos, pero también vemos el poder, vemos cómo la iglesia se movía, vemos cómo el Espíritu Santo los controlaba por completo y ellos predicaban con denuedo. Pero también pudimos ver, y terminando esta enseñanza, pudimos ver lamentablemente que lo bueno también duró poco. Inmediatamente apareció Satanás tentando a Ananías y a Zafira. Por eso Dios danos sabiduría para seguir aprendiendo, creciendo, seguir reflexionando en estas cosas que vamos estudiando y poniéndolas en prácticas en nuestra vida. Y en especial, como decía Pedro, la gente necesita escuchar el milagro de la resurrección. Necesitan escuchar que Cristo murió en la cruz y resucitó, y hay un montón de testigos que dejaron escrito, por hecho, lo que hizo el Señor Jesús. Por eso, si tú estás escuchando, si tú estás en nuestra iglesia y nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, recuerda la predicación de Pedro, que tenemos que aceptarle a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque es la piedra angular de la fe, de la iglesia, y es justamente la que nos puede hacer salvo de toda condenación. Gracias, Padre, porque tuve la oportunidad de conocerte siendo joven. Gracias por ese predicador que ese día predicó y ese hermano que después de la prédica me habló de Jesucristo. Porque con gente que entendió que el mensaje se tenía que pasar, es que muchos de los que estamos aquí somos salvos por la gracia de Jesucristo. Pero también Dios nos dices en tu palabra que de la gracia que hemos recibido, la salvación que hemos recibido, también debemos compartir las noticias de esa salvación. Ayúdanos que así sea y bendice esta noche a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.